¿Deberías confrontar a alguien en tu iglesia por aceptar la falsa doctrina? No suena muy amoroso, pero Nancy DeMoss Wolgemuth dice que sí lo es. Es una perversión del amor el tolerar la falsa enseñanza o enseñar aquello que nos llevará a una vida sin santidad. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 6 de junio de 2023. El libro de Apocalipsis comienza con 7 cartas. Estamos en una serie titulada El pecado de la tolerancia, enfocándonos particularmente en la iglesia de Tiatira. Nancy comienza con una historia. Escuchemos. Recibí un correo electrónico hace un tiempo de una mamá que tiene 4 hijos, entre los 9 y los 14 años. Y quiero leerles un extracto un poco extenso de esa carta, y algunas de ustedes quizás puedan identificarse con ella. Ella dijo: somos cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestro hogar a través de la televisión y de otras formas de entretenimiento, y hasta hace poco nunca habíamos tenido problemas con eso. Tal vez hayas escuchado de un videojuego llamado, y ella menciona el nombre, pero yo no lo voy a nombrar porque para el tiempo en que este programa salga al aire, ya habrá un nuevo videojuego para el cual este mismo principio se puede aplicar. Ella continúa diciendo: es un gran éxito entre muchos varones. De acuerdo a la crítica de Plugged In, de Enfoque a la Familia, este juego se clasificó como M. Tuve que ir a buscar lo que significa eso, lo que significa clasificación M, y significa que contiene temas para adultos. Está lleno de asesinatos, lenguaje inapropiado, imágenes sugestivas, inapropiadas y mucho más. Y cuando mis hijos preguntaron acerca de este juego, miramos juntos la crítica y ellos claramente vieron que era algo que no debían dejar entrar en sus mentes. Así que vemos que este papá y esta mamá les habían estado enseñando a estos hijos a pensar bíblicamente y no simplemente decirles: no puedes hacer esto. Y yo creo que es sabio que evalúen las cosas y se pregunten: ¿qué pensaría Jesús acerca de esto? Y así fue que ellos lo hicieron. Pero sigo leyendo lo que esta señora escribió. El problema vino cuando mi hijo de 13 años regresó un día de la iglesia y me contó que él no estaba invitado a la casa de un amigo de la iglesia, donde muchos de los varones se iban a juntar a jugar este juego, porque ellos sabían que sus padres no lo dejaban jugar. Y él estaba tan herido porque estos eran sus amigos de la iglesia. Él les preguntó a casi todos los varones de su grupo si a alguno de ellos no le permitían jugar este nuevo juego. Y no encontró ni uno. Todos tenían permiso. E incluso uno dijo: a mi mamá ya no le importa si juego. Ella no me deja tenerlo, pero puedo jugar en la casa de otro amigo. Y yo estaba tan decepcionada. ¿Qué le dices a tus hijos cuando ellos cuestionan otros padres y otras familias cristianas? No es el hecho de no poder jugar lo que frustra a mis hijos. Es el hecho de que son sus amigos de la iglesia los que están ejerciendo la presión. Y les dije que aunque parezca que somos los únicos viviendo así y que vamos a sentirnos solos cuando nos hemos entregado a Cristo, en algún lugar allá afuera hay otras familias que están viviendo igual que nosotros. Pero aun si no las hubiera, eso no importa, porque somos llamados a ser santos así como Él es santo, y un día habrá una recompensa para esto. Mi hija de 14 años dijo: yo desearía que pudiéramos encontrar esas familias y que todas nos mudáramos a otro estado juntas. Y mi respuesta fue, y esto fue sabio de parte de esta madre, fue que Dios nos llama a hacer luz en la oscuridad donde quiera que nos ponga. Y tristemente mi hijo contestó: qué mal que tengamos que ser luz en nuestra propia iglesia. Y comencé a llorar porque cuán cierto. Y Jesús le dice a la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, pero tengo esto contra ti, contra la iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esta Jezabel del Nuevo Testamento estaba en la iglesia
Ella era una maestra, una líder de influencia, una mujer respetada. La gente la seguía, la escuchaba, creía en ella y practicaba lo que ella enseñaba. Y ella estaba seduciendo a la iglesia cristiana y llevándola lejos de la adoración al Dios verdadero. Estaba corrompiendo la fe de los cristianos. Mis siervos, esos eran los que estaban siendo impactados por esta enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que ella estaba enseñando? Su enseñanza era idéntica, o por lo menos similar, a la del partido de Balaam y de los Nicolaitas, acerca de los que leímos en la iglesia de Pérgamo. Si no escuchaste esa serie, quisiera animarte a regresar a avivanuestroscorazones.com, ve a los archivos y busca esa serie de la iglesia en Pérgamo. Es una de las últimas 2 semanas. Esta enseñanza era la misma que la de Balaam y que la de los Nicolaitas en Pérgamo. Cuando llegó a Tiatira, la enseñanza estaba ya más avanzada porque había durado más tiempo en Tiatira y había florecido. Esta enseñanza lo que promueve, en esencia, es que está bien para los creyentes participar hasta cierto punto de los aspectos idólatras e inmorales de la cultura pagana. Y recuerda que dijimos, al comenzar esta serie sobre la iglesia en Tiatira, que en Tiatira había muchos negocios pequeños. Así que los trabajadores del cuero, de la piel, tenían su gremio y los trabajadores de cerámica tenían el suyo. Y esos gremios tenían patronos como dioses. Como parte de sus actividades laborales, ellos iban al templo de ese dios pagano. Tenían sus reuniones de trabajo ahí. Se reunían socialmente, hacían fiestas. Pero estas fiestas eran corruptas, pervertidas, sexuales, donde se prostituían con las prostitutas del templo. Y toda esta borrachera, descontrol e inmoralidad iban juntas con la idolatría. Y los cristianos, que eran parte de esos negocios, bueno, ellos tenían trabajos y se esperaba que fueran parte de esos gremios de trabajadores, muy parecidos a nuestros sindicatos del día de hoy. Y la pregunta era, ¿podían estos creyentes participar de las actividades del gremio? Esta pregunta no tendría una respuesta tan simple como la tendría en el día de hoy. ¿Tú vas a la fiesta de la compañía o no vas? En muchos casos, el sustento de estas personas dependía de la respuesta a esta pregunta. Así que debían tratar con estos temas y preguntarse, ¿qué significa participar de la cultura? ¿Qué significa estar en el mundo pero no ser del mundo? Vivir en el mundo pero no amar al mundo. Ellos debían considerar estas cosas, pero nosotras debemos tratar con ellas también. ¿Qué videojuegos vas a permitir que tus hijos jueguen? ¿Qué películas les permitirás ver? ¿Qué libros pueden leer? ¿Qué libros leerás tú? ¿En qué actividades participarás con tus amigas que no son cristianas? La única guía confiable para nuestras vidas es la palabra de Dios. Toda enseñanza y toda práctica debe estar sujeta a la autoridad de su palabra. Ahora, la iglesia primitiva no tenía la Biblia completa, escrita, como nosotras la tenemos hoy. Y somos tan bendecidas por tener las Escrituras. Es por eso que necesitas leerlas, conocerlas y examinarlas, y tratar con ellas para saber cómo responder a este tipo de preguntas. Pero, a pesar del hecho de que ellos no tenían la Escritura completa, Dios les había dado dirección en relación a estos 2 temas específicos de comer comida sacrificada a los ídolos y practicar la inmoralidad sexual. Era claro lo que Dios enseñaba acerca de estas 2 cosas. Y no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero si vas al libro de los Hechos, en el capítulo 15, verás que hubo un concilio en Jerusalén, que se reunió para establecer un debate que existía en la iglesia primitiva sobre hasta qué punto los creyentes gentiles debían obedecer la ley. Estos líderes espirituales de la iglesia concluyeron, bajo la guía del Espíritu Santo, que la ley ceremonial del Antiguo Testamento, y cuando digo eso me refiero a la circuncisión, a las leyes alimentarias y cosas así, no aplicaba a los creyentes del Nuevo Testamento, pero que la ley moral resumida en los 10 mandamientos sí lo hacía. Y en la carta que ellos enviaron para explicar los resultados de este concilio de Jerusalén, ellos dejaron claro que había 2 cosas que estaban específicamente prohibidas. ¿Y cuáles eran esas 2 cosas? Comer comida ofrecida a los ídolos y participar de la inmoralidad sexual.
Dios ya había hablado. Ellos no necesitaban lidiar con esto en su cultura. Ellos simplemente necesitaban hacer lo que Dios decía. Pero entonces, ¿cómo logró Jezabel permear esta enseñanza contraria a la de la iglesia? ¿Y por qué sus seguidores la seguían si era tan claro lo que Dios decía? Bueno, Jezabel probablemente les decía algo como esto. No hay nada de malo en ir a esas reuniones no cristianas de los gremios. Ella pudo haberlos racionalizado de la siguiente manera. No tienes problemas si no crees realmente que esos ídolos son dioses. Tú no los estás adorando en tu corazón. Solo estás participando externamente de estas actividades. Ella puede haber lanzado términos como «es para libertad que Cristo nos hizo libres». El gnosticismo al que nos referimos en la última sesión, que comenzaba ya a tomar forma en esos días, enfatizaba lo espiritual y decía lo físico realmente no es importante. Así que ellos pudieron haber racionalizado diciendo, estas actividades no tienen ningún efecto en tu vida espiritual. Solo estás ahí físicamente, en realidad no te está afectando. Y luego estaban aquellos que llegaron tan lejos como para decir, créelo o no, tú puedes apreciar más la gracia de Dios más plenamente si experimentas el pecado. Así que ve y peca, porque tendrás un conocimiento más profundo de la gracia de Dios. Ahora, me imagino que te estarás preguntando, ¿cómo pudo alguien comprar esto? Pero sí lo compraron. Jezabel, esta tal llamada profetisa, esta Jezabel simbólica, quizás les decía, está bien para los cristianos ser parte de estos gremios y participar de estas reuniones no cristianas, comprometerse con el mundo y quizás aún hasta hacer algunas de sus actividades de adoración a estas deidades paganas para proteger sus intereses empresariales. Porque ¿de qué otra forma ganarás tu sustento? Debes trabajar y ganarte la vida. Quiero que entiendas que este es un problema que todos los cristianos enfrentaban en Tiatira de una manera u otra. Ellos debían elegir entre ser exitosos laboralmente y su lealtad a Cristo. Elegir si hacer dinero o ser cristianos. Y no estamos hablando aquí de hacerse ricos. En algunos casos estamos hablando solamente de cómo iban a sobrevivir. Y es una situación que muchos cristianos enfrentan al día de hoy, cuando en los trabajos hay prácticas esperadas o comunes que entran en conflicto con las Escrituras. ¿Qué vas a hacer tú? Leí acerca de una pieza interesante escrita por Tertuliano, que vivió un poco después de esa era. Él fue un autor cristiano del segundo siglo, del siglo II, y él escribió un tratado llamado Sobre la idolatría, y habla acerca de los cristianos que hacen ídolos como un medio de vida. En respuesta al punto de que ellos tenían que vivir y que no tenían otros medios para sostenerse, él pregunta, ¿debes vivir? ¿Tienes que vivir? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues entonces estaré con Cristo. Y eso lo enmarca de manera diferente. Un comentarista dijo acerca de este pasaje, si sus argumentos hubieran tenido éxito, esto es, lo de la Jezabel simbólica del primer siglo, hubiera sido el fin de la iglesia cristiana. Sin duda, el ceder ante esta enseñanza hubiera significado la absorción de la iglesia al paganismo. La preservación y la existencia de la iglesia dependían de la determinación continua de ella de ser diferente del mundo. Eso era cierto entonces y no es menos cierto hoy. De manera interesante, la historia nos dice que la iglesia en Tiatira sí cayó presa de esta herejía. Y para el final del segundo siglo, esa iglesia ya no existía. Simplemente se mezcló con el mundo hasta que no hubo diferencia con éste y se convirtió en el mundo. No quedó iglesia alguna. El pecado en la iglesia en esos días no era solo lo que esta mujer estaba enseñando, sino que esta enseñanza y esta influencia estaban siendo toleradas, estaban siendo permitidas. Y supongo que algunas personas pudieron haber dicho, pero nosotros debemos amarla. Es una perversión del amor el tolerar la falsa enseñanza o enseñar lo que nos llevará a una vida sin santidad. Hay tal conexión entre la creencia y el comportamiento, entre la doctrina y la santidad. Si se tolera la falsa enseñanza,
entonces el resultado final será una vida sin santidad. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto al día de hoy? Debo decirte que durante las últimas semanas realmente he luchado con estos pasajes. Las cartas a las iglesias de Pérgamo y Tiatira. He luchado primero para entender de qué están hablando y luego pensar cómo explicarlo. Porque estamos lidiando con Balaam y el nicolaísmo y Jezabel y algunas de estas alusiones al Antiguo Testamento. Algunos de estos asuntos son muy complejos. El gnosticismo, el antinomianismo. Sientes que debes ir al seminario para realmente sacar algo de todo esto. Pero no solo es lo difícil de entender y saber cómo explicarlo. Es igualmente desafiante saber cómo aplicarlo. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué le dice esto a nuestra cultura, donde no tenemos estos gremios de trabajadores, donde nuestros templos no son como clubes nocturnos? Quiero decir, es una era completamente diferente en algunos aspectos. Pero los mismos principios están en juego. Debemos aplicar este tipo de enseñanza en las diferentes esferas en las que vivimos, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en el lugar de trabajo, en los ambientes sociales, en la recreación, en el gimnasio donde vas a hacer ejercicio, en la arena política. En todas estas diferentes esferas debemos aplicar lo que significa ser apartadas para Dios. Enfrentamos en estos diferentes lugares las expectativas del mundo, la expectativa de pertenecer, la presión de participar, la tentación y las consecuencias de no hacerlo. Pueden ser cosas como hacer el ridículo, perder el respeto de las personas, quizás perder un aumento de sueldo o no recibir una promoción en tu trabajo, o quizás sea perder tu trabajo completamente. Puede ser recibir una nota baja, una baja calificación en la clase en la universidad cuando tienes que dar respuestas que son contrarias a las creencias de un profesor. Pero lo que me preocupa, y lo he dicho antes y lo quiero repetir aquí, es que hay un número creciente de líderes cristianos respetados, influyentes, que están enseñando, seduciendo y alejando a los siervos de Dios hoy. Su teología niega la necesidad del pueblo de Dios de vivir vidas consagradas, vidas apartadas. Su teología dice que puedes ser cristiana y participar, al menos hasta cierto punto, en la idolatría, la inmoralidad y la mundanalidad. Y hay muchas maneras diferentes de racionalizar, de justificar y defender el acomodarse al mundo. Y tú lo ves en todo tipo de áreas. Déjame hacer una lista de algunas. Por ejemplo, el uso del lenguaje. Hoy en día hay un movimiento en marcha dentro de la iglesia, entre algunos líderes cristianos respetados y bien conocidos, que dice que está bien usar lenguaje soez, humor sugestivo y aún blasfemia en el púlpito. Ahora, no estoy hablando de iglesias liberales allá afuera, estoy hablando de algunas de nuestras iglesias evangélicas. He leído en internet extensos intercambios en blogs, diálogos entre personas debatiendo esta práctica. Y estoy hablando de pastores y líderes cristianos debatiendo si esto es apropiado, racionalizando el acomodarse al mundo. También los temas de la vestimenta y la modestia. La gente siendo engañada en la iglesia hoy. La borrachera, el descontrol en muchas de nuestras universidades cristianas. Podría decir que en la mayoría de nuestras universidades cristianas estas prácticas están siendo toleradas y defendidas. El entretenimiento, la música, la televisión, las películas. Alguien me dijo el otro día, solo ve a mirar las cuentas de Facebook de nuestros hijos cristianos y verás el tipo de música que escuchan, los libros que leen, las películas que ven. Escuché recientemente, y no lo voy a nombrar, porque una vez más, cuando este programa salga al aire, será otra cosa diferente. Pero recientemente salieron una serie de libros seguidos por una película que son muy populares dentro de las jóvenes adolescentes. Y he escuchado acerca de madres cristianas, y estoy hablando de madres piadosas, mujeres de respeto, que llevan o mandan a sus hijas a ver esa película. No he visto la película, no he leído los libros, he leído críticas bastante cuidadosas de ambas. Y te puedo decir que esto es algo que ningún cristiano debe mirar, escuchar o leer. Y me pregunto, ¿en qué están pensando estas madres? ¿Están pensando
o simplemente hemos sido atrapadas, absorbidas por el mundo. Y todo el tema del divorcio y de las segundas nupcias, este es otro tema en el que hemos sido atrapadas por el mundo. Recibimos un correo electrónico de un oyente recientemente, un hombre, diciendo: sin tener en cuenta lo que se enseña en las iglesias hoy, lo que se aprueba son infidelidades rampantes, familias rotas y padres alejados. Considera el efecto de la iglesia al hacerse de la vista gorda y abrazar el feminismo en todas sus formas. Al margen de lo que ha ocurrido en nuestro propio matrimonio cristiano, entre comillas, en relación con la fidelidad, y él habla de cómo su mujer se ha ido. Ahora, yo sé que hay dos caras siempre para cada historia, pero solamente estoy citando lo que este hombre escribió. Y el consentimiento que una suegra cristiana dio a la infidelidad entre mi esposa y mi ex mejor amigo. La familia fue destruida y mis hijos atormentados. Ahora, he escuchado esta historia tantas veces. Los padres cristianos aprobando y en algunos casos permitiendo relaciones adúlteras, divorcio, segundas nupcias, que son claramente contrarias a la voluntad de Dios. Y él termina diciendo: recuento de una familia destruida con la aprobación en silencio de la iglesia para proceder. Jesús dice: tengo esto contra ti, que toleras este tipo de enseñanza y de práctica. Muchas de las prácticas mundanas, prácticas de nueva era, han permeado la iglesia de hoy. Y haremos toda una serie sobre esto en algún momento, temas morales y sexuales, pornografía dentro de la iglesia, cohabitación ampliamente practicada y promocionada entre los grupos de cristianos solteros y su tolerancia, sin hacer nada al respecto. Y recientemente leí acerca de un líder cristiano muy buscado y consultado que dijo: ahora creo que el grupo LGBT, que si no estás familiarizada con ese término significa lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, ahora creo que estos pueden vivir sus vidas de acuerdo al cristianismo bíblico, seguía diciendo este líder cristiano, al menos tanto como cualquiera de nosotros puede, y que su monogamia, relaciones homosexuales monógamas, pueden y deben ser bendecidas y sancionadas por la iglesia y el Estado. Y este hombre es un líder cristiano respetado. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Los dioses falsos de este tiempo, el sexo, el dinero, la prosperidad, el poder, la salud, la belleza, la popularidad, la autoestima, el sueño americano, el entretenimiento, el placer. La presión es hoy a inclinarnos ante esos dioses, a sacrificar la pureza, a sacrificar la verdad, a sacrificar los valores piadosos, a sacrificar nuestras familias en los altares de estos dioses paganos. Y debo preguntarte, ¿estás tú dispuesta a vender tu alma y el alma de tus hijos para y a estos dioses de este mundo? Segunda a los Corintios capítulo 6, y cierro con este pasaje, está tan claro. Dios dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial, que es otro término para Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios dice: yo tengo una relación de pacto con mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 12, no permitas que este mundo te meta en su molde. No dejes que este mundo te empuje dentro de su molde. Somos llamadas a separarnos, somos llamadas a ser diferentes. Somos llamadas a amar a los pecadores, llamadas a ser luz para ellos.
No somos llamadas a juntarnos todas en nuestras pequeñas fortalezas santas y quedarnos ahí hasta que venga el rapto. Debemos salir afuera. Pero somos llamadas a ser diferentes, para que haya una clara distinción entre el mundo y la iglesia. No con un espíritu malo, no con enojo, no con orgullo, no con un sentido de nuestra propia justicia, sino con humildad y verdadera compasión, verdadera fe, verdadera pureza, para que nuestras vidas hagan resplandecer la pureza del Evangelio y la verdad de Jesucristo, y que el mundo sea atraído hacia Él, y que vengan y se postren y lo adoren a Él, y digan: solo Él es Dios, Él es el Dios verdadero. Aquellos que se niegan a arrepentirse y a adorar, en el día del juicio no tendrán excusa, pues lo que puede conocerse de Dios ha sido revelado a través de la creación, a través de la palabra de Dios y a través de las vidas y testimonios de creyentes que han sido fieles y santos en mostrar la verdad de Dios en este mundo oscuro. Pensamiento bíblico y vidas santas. Necesitamos ambos, pero como sucedió en la iglesia de Tiatira, somos tentadas a perder el rumbo. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado ayudando a entender la carta de Jesús dictada a la iglesia de Tiatira. El mensaje de hoy es parte de la serie titulada El pecado de la tolerancia. Estamos dedicando una serie a cada una de las 7 cartas que abren el libro de Apocalipsis. Una oyente comentó acerca de una de estas series describiendo cómo Dios la usó en su vida. Ella nos dijo: el Señor me ha traído a un lugar de profundo arrepentimiento de la apostasía y otros temas. ¿Nos ayudarías tú a conectarnos con más mujeres como ella? Las enseñanzas de Aviva Nuestros Corazones impactan las vidas de las mujeres gracias a las oyentes que sostienen este ministerio con sus donaciones. ¿Cómo aprenden los niños el discernimiento? ¿Necesitan consumir los últimos libros, películas y música para poder juzgarlas? Nancy DeMoss Wolgemuth discutirá esto con algunas madres mañana, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Manteniéndonos firmes en la verdad de la palabra, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.